presencia. Entonces, este evento está hospedado por la Sociedad de Alumnos del Doctorado en Ciencias Sociales. Y que mientras nosotros nos pusimos durante 3 años a los más grandes expertos del mundo a tratar de encontrar a resolver los factores objetivos de la violencia y del conflicto, nosotros, con la guerrilla y con la presencia de la televisión casi todos los días en las negociaciones, nosotros logramos tener un análisis, un diagnóstico de casi todos los problemas objetivos que tenía Colombia. Pero no sé por qué nosotros no logramos acatar que había también factores subjetivos. Más adelante en mis estudios yo descubrí que dentro de los factores subjetivos hay 3 factores que son muy perversos. Si ustedes lo quieren, en esa mesa de negociación nosotros analizábamos lo que se veía, los factores, el desempleo, la pobreza, la falta de salud, la exclusión política, esto y lo otro. Pero nosotros nunca nos dio por mirar por dentro los factores subjetivos. Y les mencionaba, los 3 factores subjetivos básicos son, primero, la rabia. Segundo, la rabia resentida se convierte en rencor. Y el rencor resentido muchas veces se convierte en urgencia de venganza. Eso que parece sencillo, rabia, rencor y deseo de venganza, fue lo que prácticamente le dio origen a una metodología que voy a tratar de explicarles después. Y me voy a valer muchísimo de las bonitas reflexiones que hay de Hannah Arendt, una judía politóloga, murió en los años 70, que decía precisamente lo mismo: no es solamente el perdón un recurso religioso, también lo es, con profunda inspiración, digamos, cristiana, pero sobre todo el perdón es una virtud política. Bogotá es una ciudad de unos 8 millones de habitantes, y en esas 60 colonias, que eran las colonias que pensábamos nosotros eran de más riesgo, ahí empezamos así, de más violencia, y ahí fue donde empezamos esta experiencia de escuelas de perdón y reconciliación. Fuimos muy afortunados porque en ese mismo momento Antanas Mockus tuvo la lucidez para decir: el tema de la violencia no puede reducirse a solamente un tema policíaco. El tema de la violencia es un tema que exige soluciones integrales, múltiples. Y entonces, la propuesta mía, que de algún modo era nueva, no se había experimentado mucho, tuvo la fortuna de tener el apoyo de muchas otras pequeñas acciones. Por ejemplo, en Bogotá se hizo una campaña grande para electrificar zonas oscuras de la ciudad. Y entonces nos dimos cuenta de que iluminar zonas oscuras de la ciudad comenzaba poco a poco a reducir la violencia. Nos dimos cuenta de que llevar, por ejemplo, campos deportivos a las zonas más violentas ayudaba también a resolver la violencia. Nos dimos cuenta, por ejemplo, que invertir en las zonas más violentas de la ciudad con obras de óptima calidad, como fueron escuelas o colegios, como fueron, por ejemplo, puestos de salud u hospitales, como fueron, por ejemplo, vías de acceso bien hechas. Esto le elevaba el sentido de pertenencia a la gente local y le elevaba, digamos, ese sentido de civilidad, que en el fondo fue lo que ayudó para que Bogotá, en menos de 15 años, es algo muy importante, Bogotá lograra reducir niveles de violencia que estaban en el 70 por 100.000, llegar a reducirlos hasta lo que fue hace unos 2 años,
Bogotá llegó a tener el 15 por 100.000. Bajar del 70 al 15 por 100.000 es un logro muy grande. Mejor todavía, hoy en día Bogotá tiene 22, 23 por 100.000. No logramos sostenernos en los niveles de 15 por 100.000 me estoy refiriendo a homicidios. Los índices de criminalidad en México están por encima del 40 por 100.000, con excepciones o con ciudades que tienen índices todavía más altos que esos. Vuelvo y repito, más del 8 por 100.000 es un caso ya epidémico. Y entonces fue en San Pablo donde se acuñó esas dos palabras que dicen: el problema de la ciudad es un problema del corazón urbano, no del corazón humano, del corazón urbano. Y entonces decía: necesitamos aprender la tecnología del corazón urbano. A mí me da casi vergüenza decir lo que voy a decir, pero en San Pablo insistíamos y se insistía en cómo nuestro mundo, más que tecnología externa, que son esos computadores, esos celulares que ustedes están mirando ahora, esa cantidad de tecnología que nosotros tenemos, ya no necesitamos más de eso, ya tenemos suficiente. Entre otras cosas, desafortunadamente, más del 80% de la tecnología hoy se tiene sobre todo para producir armas. Lo que necesitamos, decía en San Pablo, es conocer un poquito la tecnología del corazón urbano. Uno de los problemas de la violencia es que la violencia se asume casi como una ondada, digamos, que nos afecta, que nos infecta sin darnos cuenta. Pero lo peor, así como uno se coge la gripa en la calle, lo peor es que la violencia exige no tratamientos masivos, sino tratamientos individualizados. No existen medios para hacer un tratamiento a la violencia masivos. Uno se puede infectar con violencia masivamente, pero uno no puede hacerse el tratamiento sino individual. El tratamiento es individual. El miedo también se masifica. Y uno comienza a notarlo, como lo estoy notando yo aquí en Monterrey, la única ciudad donde estamos en esta avenida. ¡Qué miedo! La gran tragedia del miedo es que paraliza la acción comunitaria. Y las personas, entonces, tratan de vivir en su propio mundo. Y si ustedes traen un médico del miedo, lo primero que les va a decir es: no tengan miedo. Para el miedo la mejor solución es luchar contra el miedo, tener como que valentía, tener coraje. En los lugares donde nosotros tuvimos o teníamos actos de violencia en la ciudad de Bogotá, porque tuvimos actos de violencia, el narcotráfico nos ponía bombas que mataban a veces centenares de personas, nosotros nos acostumbramos a hacer manifestaciones cívicas y decirle a los criminales: no, nosotros somos más que ustedes. Y la misma noche, el mismo día, nosotros nos acostumbramos a amontonarnos por millares de personas. A veces empezábamos 100, 200 personas, y a lo largo de los días, en esos lugares donde hubo violencia, nosotros decíamos: no queremos más violencia, y lo expresábamos con pequeños papeles, lo expresábamos con gritos. Lo primero que si yo tuviera que decirles un consejo de esos baratos, porque dar consejos es muy barato, a ustedes yo les diría: por favor, no se dejen ganar del miedo.
Y la solución más bonita para no dejarse ganar del miedo es recibir invitaciones como estas, el pueblo bicicletero que sale a las calles, ¿sí? Cada domingo, mitad de mes y último del mes. Eso me lo dieron aquí hoy, ¿sí? Hacer prácticas colectivas es un ejercicio muy valioso, tipo ese como muchos otros. A nosotros, por ejemplo, el narcotráfico nos corrompió el Congreso de la República. Hoy, después de más de 10 años de violencia, nosotros en este momento tenemos a más de 120 excongresistas y políticos en la cárcel. Solo ahora, después de que logramos purificar un poco el aparato judicial, nosotros estamos descubriendo cómo el narcotráfico se metió. Lo primero que corrompe el narcotráfico es la policía y los jueces. Y yo lo que escucho aquí en México es que la policía y el ejército están corruptos. A nosotros los ciudadanos nos toca exigir que nuestros policías y nuestros jueces sean honestos y sean transparentes. Si no, nunca lograremos resolver el problema de la violencia. Y ese es un ejercicio que toca exigirlo desde la academia, desde los medios de comunicación. El narcotráfico genera mucha violencia, pero miren, lo peor del narcotráfico es que la violencia que ejerce el narcotráfico no lo hacen por dinero, no se matan por dinero. El narcotráfico, el ejercicio más perverso que tiene es que ejercita la cultura de la venganza. Los paramilitares, los narcotraficantes no se matan por dinero. Los narcotraficantes se matan porque para ellos la venganza es parte de su cultura cotidiana. Pero miren, lo malo no es eso. Lo malo es que el narcotraficante, con esa cultura de venganza, él está infectando sobre todo a los jóvenes y a los niños.